Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el evangelista San Marcos, en el capítulo 8, versículo 14 al 21, nos presenta aquella escena en donde Jesús sale con los apóstoles a evangelizar. Se suben a la barca y los apóstoles se dan cuenta que solamente llevan de provisión un solo pan y comienzan a discutir entre ellos porque no previeron más alimento. Jesús, por tanto, les hace caer en cuenta a ellos que no deben por qué estar desconfiando de la providencia divina. Hacía poco ellos habían presenciado la multiplicación del pan y aún así siguen dudando. Siguen apegados a lo material, siguen lejos de confiar en la providencia divina y por supuesto Jesús castiga eso. Nosotros, a pesar de que estemos viviendo una época cuyos costos de la canasta familiar se han disparado, que sí preocupa, angustia un poco, sabemos que el bolsillo cuando comienza a desestabilizarse, comienzan a haber otra serie de fenómenos, pero que no por eso vayamos a perder la confianza en el Señor. Debemos tener muy clara que en este momento la providencia divina es la que nos puede salvar. Y no es tanto el que yo tenga que viajar a otro país para poder ser feliz y allá sí tener dinero. No, aquí, desde este mismo lugar, en nuestro mismo país, en nuestra misma región, siempre y cuando confiemos en la providencia divina y también seamos generosos, el Señor siempre nos concederá el pan de cada día. En este momento no hay ningún negocio que pueda garantizar que tengamos toda la vida una estabilidad económica, ni tampoco ninguna carrera. Nunca podemos pensar en eso. Solamente lo único que garantiza el pan de cada día y una estabilidad económica es la confianza en Dios y ser generosos con nuestros hermanos necesitados. Y Jesús le llama la atención a los apóstoles diciendo: cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Los apóstoles pensaban que se refería a la levadura que se aplica al pan, porque esta es un hongo que se aplica en una porción mínima y ahí se multiplica, se aumenta la porción del pan. Ellos estaban pensando en eso cuando Jesús iba mucho más allá. Y cuando habla de la levadura de los fariseos, habla de una falsa religiosidad, porque ellos eran los representantes de lo espiritual en aquel entonces. Y la levadura, por supuesto, de Herodes, que representaba todas las normas y leyes de un estado egoísta y opresor. Entonces Jesús les pide a los apóstoles ni ir con esa levadura de los fariseos, esa levadura de hipocresía, porque eso va creciendo, eso va haciendo, por supuesto, cada vez como una bola de nieve y es contagiosa esa levadura de la hipocresía, como vivían los fariseos, en donde representaban una falsa religiosidad. Y ni se diga la levadura de Herodes. Esa levadura es la más peligrosa. Y es una levadura que hace tanto daño y sigue haciendo daño cuando la iglesia sigue a la par de las falsas normas y leyes que van contra la moral y que por supuesto hacen daño. Pero como seguimos en la misma línea del Estado, porque eso fue lo que decretó, esa fue la ley que por tanto asignó, entonces seguimos a la par de lo que diga el Estado. Claro, tenemos que ser muy obedientes al Estado, pero cuando se refiere a atacar el tema moral, ya tenemos nosotros que ir pensando como pensó Jesús, no como piensa el Estado. Precisamente porque se siguió la levadura de Herodes. ¿Cuántas veces la iglesia ha tenido que pagar consecuencias muy lamentables que luego en el futuro van a condenar? Pongamos ejemplos. Antiguamente no se tenían normas drásticas para castigar a una persona que abusaba contra un menor. Tal vez cuando lo tomaba violentamente y abusaba del menor, pero cuando un papá abusaba de su hijo, de su hija, un tío, un abuelo, eso pasaba casi desapercibido en muchos lugares, no solamente en Colombia, sino también en el mundo entero. Y como cuando abusaba un profesor de un niño o de una niña,
entonces no se llegaba a una trascendencia de un castigo ejemplar, seguían pasando las circunstancias y por eso papá que abusaba al niño, ese niño crecía y replicaba y replicaba y replicaba, y esa era la levadura que hacía tanto daño. ¿Qué pasó con la iglesia en alguna época? Pues como observaba que no se castigaba, no se mandaba a la cárcel al profesor, no se mandaba a la cárcel a aquel papá que cometía dicho delito, no actuó en el momento por seguir las mismas normas de aquel entonces, ahora se juzga cuando no se actuó en el momento que algún sacerdote pudo haber abusado de un niño o de una niña. Que eso sí existió, por supuesto, sí ha existido y la iglesia en ningún momento quiere encubrir. Pero lamentablemente, ¿qué pasaba? Se pensaba que con el hecho de llamarle la atención, tal vez sancionarlo algunos días y trasladarlo a otra parroquia, con eso solucionar el problema, porque eso es lo que hacían en los colegios, tal vez trasladar al profesor y no más. Por seguir esa levadura, mire las consecuencias. ¿Cuántos abusos sucedieron y no se dio un castigo ejemplar? No se hizo un castigo ejemplar y eso es lo que el mismo Dios, por supuesto la sociedad nos puede castigar a la iglesia por no haber actuado con severidad como ahorita se está actuando. Pero claro, por supuesto, podemos bien decir que hasta ahora es que comienzan a haber normas ejemplares, como la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1236 del 2008, ya comienza a tener un rango más penalizado con más agravante. Eso tenía que haberse dado mucho tiempo atrás. Si en 1900, 1920, 1930, 1940 el mismo Estado hubiera reglamentado normas severas, cuando un papá, un profesor abusaba al menor, la iglesia hubiera actuado de la misma manera y no hubiéramos tenido tantas víctimas. Entendemos que muchos periodistas exageran con este tema. Cuando se habla que en Francia hubo más de 216.000 sacerdotes que abusaron contra menores desde 1950, por supuesto, esa cantidad de sacerdotes no existieron. Y esto se muestra que los mismos medios buscan poner la situación mucho más grave para que las personas pierdan la fe hacia la iglesia, la pierdan. Y la iglesia es muy consciente del error que se cometió en algunos casos de no haber actuado con severidad. Pero ¿qué pasaba? Actuaban pensando en la levadura de ese Herodes de aquel entonces, en donde ese Herodes no penalizaba. Y como ese Herodes no penalizaba, entonces simplemente como no penalizaba, no hay como para mandarlo a la cárcel, entonces se le llamaba la atención. Pasaron los años y la misma gente, las mismas personas de hoy en día condenan drásticamente, y todos nosotros condenamos eso drásticamente porque no se actuó como debería ser. Por eso, hermanas y hermanos, tenemos que tener cuidado con esa levadura de Herodes. Una levadura en donde pone normas, pone leyes que van en contra de la moral. Y si la iglesia no se pone firme con esas normas que hoy en día se quieren poner el Herodes de hoy en día, ténganlo por seguro que en 30, 40 años van a condenarnos a nosotros como iglesia por no haber actuado. ¿Cómo cuáles normas? Pues la del aborto, la ley del aborto, que si nosotros como iglesia no nos ponemos firmes en decir no al aborto, en 30, 40 años, cuando hayan disminuido tanto los niños, ahí sí dirán, ve, la iglesia no actuó como debería actuar, la iglesia se quedó callada y no denunció el aborto como un pecado gravísimo. Por eso, hermanas y hermanos, aunque nos persigan, aunque los medios tergiversen muchas cosas en nosotros tenemos que denunciar el pecado y debemos denunciar todo aquello que vaya en contra de la moral cristiana, así se nos vengan encima, así cambien las normas. ¿Cuántas veces han cambiado y han tratado de buscar y arreglar y de editar palabras del Papa Francisco para confundir a la gente? ¿Cuántas veces, hermanas y hermanos, toman supuestas palabras que dicen sacerdotes como para confundir a las personas?
Eso es lo que hacen los periodistas. Pero si eso le pasó al mismo Jesús, si nosotros comenzamos a analizar el texto de Lucas 18, 15, 17, cuando dice el texto que le traían los niños a Jesús para que los tocase y los bendijera, ¿qué piensan los morbosos? Para tocarles, piensan una actitud morbosa que Jesús podría haber tenido contra los niños cuando no es así. Eso es gravísimo que se piense eso, pero eso hacen los morbosos. Y eso hacen algunos periodistas para meter morbo a la iglesia y también para confundir a las personas con palabras del Papa Francisco. Eso lo siguen haciendo. Si lo hicieron con Jesús, lo seguirán haciendo con nuestra iglesia. Por esto, hermanas y hermanos, tengamos cuidado con esa levadura de los fariseos que nos lleva a una ausencia de fe y nos lleva a una religiosidad doble. Y tengamos cuidado con la levadura de el Herodes de hoy en día, que pueda meter normas que vayan en contra de la moral, normas que vayan en contra de la vida, normas que vayan en contra de los principios cristianos. Tenemos que denunciarlos, aunque se nos venga el mundo encima, porque tenemos que hacerle caso a Dios y no tanto al hombre cuando se trata de ir en contra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor. Los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.